Muy bienvenidos las naciones de Perú y Bolivia en esta noche de charla abierta sobre la unidad en el cuerpo del Mesías. El versículo dice en el flyer que sean uno, y eso es tomado en parte de Juan 17 y también de Efesios 2:14. Así que es un gusto tenerlas hoy en el Zoom, es un gusto que hayan dejado este tiempo para escuchar la invitación y esta referencia a una visión que es global en 5 continentes hace más de 25 años. Así que tenemos acá dos anfitrionas que son de cada nación, Susi Marcos de Bolivia y Susi Olcay de Perú. Y antes de darle la palabra al pastor Agustín Marsal, que es el director de la visión TJC2 en Cono Sur, querríamos que nuestras hermanas abran el micrófono de a una y puedan estar compartiendo, ¿no? Presentarse de dónde son y dar alguna referencia y por qué están en TJC2. Así que cierro mi micrófono y ustedes, quizás Susi Marcos puede empezar y después Susi Olcay de Perú. Adelante, Susi, un gusto tenerte con nosotros. A las dos Susis. Bueno, buenas noches otra vez. Y bueno, mi nombre es Susana Marcus, vivo en Bolivia. Soy boliviana de nacimiento. Mi abuela era judía y creo que el Señor me ha regalado el conocer TJ. Siempre he tenido como un cariño especial al pueblo judío y muy agradecida porque han tenido que pasar bastantes peregrinaciones y bastantes luchas durante la historia para poder, en principio, traernos la palabra y bueno, siempre me encanta aprender sobre muchas historias que los judíos pasan de generación en generación, ¿no? Si bien mi familia no ha sido practicante, creo que la religión judía no es algo de tener un manual, sino realmente que va de generación en generación, ¿no? Y creo que hay algo en mi corazón que el Señor ha puesto en amor al pueblo judío. Y en el corazón de Dios está la reconciliación. Y está, yo creo que el Señor ha preparado un tiempo y ha paralizado todo un mundo para hacernos entender cosas que son trascendentales para este tiempo, ¿no? Y creo que un reloj del mundo es Israel, como muchas veces lo hemos hablado con María y muchos de ustedes, y creo que no Israel como un turismo, sino Israel de corazón, ¿no? Y creo que el Señor ha traído un tiempo así, y me encanta conocer, me encanta saber que hay personas en el mundo que oran por el pueblo judío, que oran por una reconciliación y que realmente es a través de Jesucristo el que hace la obra y que puede mediar entre todo esto y traer paz, ¿no? Porque creo que las naciones están necesitando paz. Estoy hablando mucho. Tengo 2 hijos, mi esposo, casada hace 13 años este año, y bueno, aprendo mucho, ¿no? Es que realmente me siento que aprendo mucho y doy gracias a Dios por la oportunidad de seguir aprendiendo a través del pastor Agustín, que ha sido un honor conocerlo. Él es un hombre que realmente ha invertido mucho, un periodo muy grande de su vida en todo esto de TJ, y es algo que se entiende realmente con el corazón. Y aquí tenemos a María. María, esto no estaba en programa, pero María es un puente de las naciones, realmente un puente que va allá, allá, allá y a todo lado. Sean bienvenidas y esta es su casa. Gracias, Susi, Dios te bendiga. Gracias. ¿Y Susi Olcay? Ya, mi nombre es Susana Olcay. Yo soy casada y tengo 2 hijas. Mis 2 hijas ya mayores, casadas también, y tengo un nieto de 15 años y una nietita de 2 añitos. Vivo acá en Lima y
Estoy en Cristo hace más o menos 28 años. Estoy ahorita en una iglesia pequeña, una comunidad cristiana pequeña, ya hace 8 años. Si bien es cierto, tengo 28 años en el Evangelio, realmente creo que mi verdadero nacimiento fue hace 8 años, cuando realmente cedí todo el control al Espíritu Santo. Y eso para mí en realidad fue algo especial. Por otro lado, nunca he estado en un grupo para orar por Israel o por los judíos. Acá en el Perú no es de repente como en Argentina, no sé si Bolivia o Paraguay, Uruguay, pero en Lima la presencia del judío es mínima. Y nunca me he topado. Sabía de que en los seminarios bíblicos enseñaban hebreo. No tenía yo mayor conocimiento de que la profundidad. Pero creo que el Espíritu Santo me vino preparando todo este tiempo, porque hace un año empecé unos estudios que me resultaron un poco difíciles. No sé si porque soy medio dura para aprender las letras hebreas, o de repente mi profesora no me sabía enseñar. Pero yo dije, no sé por qué estoy aprendiendo esto, pero me llamó mucho la atención las letras. Y luego alguien de México me dijo, estoy en un grupo de oración, intercesión, bien lindo, se mueve el Espíritu Santo, y a mí todo lo que es del Señor, yo acudo, corro, así, es como, la nube está por allá, yo voy detrás de la nube. Entonces, y llegué a TJ. Yo no sabía, yo pensé que iba a estar en una intercesión por aquí, por allá, por X motivos del mundo, pero en realidad fue una oración por el pueblo hebreo. Entonces yo decía, pero el pueblo judío, yo decía entonces, qué raro, estuve aprendiendo algunas letritas y ahora vengo a involucrarme en algo que yo no había pensado, no había considerado. Conocí a María, le expliqué lo que ahora también les explico a ustedes y prácticamente comencé a entrar a las charlas y veía un mundo que se me abría, sí, un mundo que se me abría, una revelación a través de las charlas de distintos expositores y después el espíritu me llevaba a meterme de repente a un YouTube y me ponía cosas de los judíos. Ya me he paseado por Israel en todo YouTube, porque no lo conozco personalmente, pero en YouTube ahí he estado por las calles de Israel y estoy con mucha pasión por entrar un poco más a ese conocimiento. Pero les digo mi experiencia, en Perú no tenemos esa pasión por aprender cosas del pueblo judío. No lo encuentro. Yo estoy acá, como se dice, un poco nadando contra la corriente, porque no hay ese deseo, y se los digo por experiencia propia. A mí me hubieran dicho, he escuchado, pero nunca yo hacía, o sea, yo daba un paso para entrar. Pero ahora el Señor es el que de repente me ha puesto a mí para poco a poco ir abriendo brecha, ¿no? Y poder estar ahí. Les saludo a todas, a cada una de ustedes, siervas de Dios, que comiencen a tener este sentir por el pueblo judío. Yo no sé qué es lo que Dios hará, pero si hay una llama en nosotros flameando, debe ser por lo que Dios el Padre tenía en mente a su pueblo, y junto con nosotros los gentiles quieren hacerlo uno. Ya no hablo más porque si no se va a convertir en una prédica esta. Gracias, Susi. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga a Perú, Dios bendiga a Bolivia. Y entonces vamos a iniciar ahora con una oración
para que el Señor bendiga este tiempo. Y vamos a pedir a Susi Marcus que haga la oración de introducción. Señor, te encomendamos este tiempo, te damos gracias por tu provisión, te damos gracias por tus tiempos. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a través del pastor Agustín, que seamos prontos para escuchar tu voz, Señor, que seamos prontos para hacer tu voluntad y tengamos claridad, Señor, en nombre de Jesús, que nuestras mentes tengan claridad, nuestros corazones apertura, que este tiempo sea tuyo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Susi. Pastor Agustín, y te invitamos a que puedas compartir la palabra y puedas presentar la visión. Estás muteado. Te pedimos que te desmutees. Ahí vamos. Bueno. Muy bien. Vamos a compartir lo que es la visión, esta visión de TJC2. TJC2, que es una sigla, una abreviación de, en inglés, Toward Jerusalem Council 2, que en castellano se traduce hacia el Concilio de Jerusalén 2. Muy bien. Entonces, TJC2 es una visión para la sanidad de las heridas más antiguas de la Iglesia. Vamos a ver que la Iglesia en su historia tiene muchas heridas, desgraciadamente, muchas heridas de cosas que han pasado, pero la primera herida fue esta separación con nuestros hermanos judíos. Por eso es la primera sanidad que necesitamos tener. La visión es para la unidad de judíos y gentiles en el cuerpo de Jesús, el Mesías. Esto está muy bien expresado en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 y 14. Se necesita, para alcanzar esto, obviamente, humildad, oración y arrepentimiento. La visión de TJC2 es para llevar a cabo la restauración de esa unidad entre gentiles y judíos, cada uno con su identidad. Esto es como el matrimonio, ¿no? Está el matrimonio, pero está el hombre y la mujer, cada uno su identidad, pero son matrimonio. O sea que es una unidad sin perder nuestra identidad propia. Hace ya unos años, digamos, principios del siglo XX, reapareció un compañero judío, un hermano mayor, que durante siglos estuvo como desaparecido, porque realmente por motivos históricos, digamos que a partir del siglo III, prácticamente no había judíos que se pudieran acercar al cristianismo, en parte porque el emperador Constantino dijo, bueno, ahora el imperio somos cristianos y no tenemos nada que ver con los judíos. Se cortó toda raíz y todo vínculo con ese tronco antiguo que era el judaísmo, y esto obviamente produjo, por un lado, un distanciamiento muy grande de los judíos y también una no aceptación de ellos en el cuerpo de Cristo. Así que ese hermano mayor que durante siglos no estuvo, reapareció, lo cual realmente vino a cumplir lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, el tronco antiguo que es Israel y los gentiles la rama injertada. Bueno, una cosa que me olvidé decir es que después que yo dé esta charla, ustedes pueden hacer preguntas, ¿no? O sea, no hagan preguntas ahora hasta que yo termine, pero después tienen libertad para hacer preguntas de lo que estoy exponiendo. Así que, bueno, esta era un poco la situación
Y en 1995 un rabino mesiánico llamado Marty Waldman, rabino mesiánico de una iglesia en los Estados Unidos, en Dallas, estaba preparando una conferencia y él recibió una revelación de Dios al leer sobre el Concilio de Jerusalén que nos relata en Hechos capítulo 15, en este concilio, ¿no? Donde los líderes de la iglesia primitiva eran judíos y se planteaban la incorporación de los gentiles. Si ustedes recuerdan, en ese momento, la iglesia que era mayoritariamente judía, cuando el evangelio va a los gentiles provoca una crisis, porque el cristianismo se había mantenido en el marco del judaísmo y al salir, ¿no? Cuando van allí Pablo y Silas y otros y se convierten en los gentiles, claro, los creyentes judíos ahí no saben cómo tomar esto, porque siempre el cristianismo se había mantenido en el marco del judaísmo, o sea, un Mesías judío, como Jesús, que era judío. Al salir los gentiles, gran pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, sabemos que gracias a Dios en ese concilio, muy sabiamente los apóstoles y discípulos dijeron, bueno, que el evangelio vaya a los gentiles y no les vamos a poner la carga de todas las leyes y rituales del judaísmo. Que ellos acepten a Jesús, por supuesto los mandamientos, las cosas principales, pero no tienen que hacerse judíos. Pueden ser gentiles, o sea, no judíos, y aceptar a Jesús en su cultura, en su forma de ser, en fin, mientras no contradiga los principios bíblicos, ellos pueden continuar de esta forma. Así que esto fue una gran liberación. Esto liberó el evangelio, ¿no? A multitud de gente que eran de otras culturas, que jamás hubieran podido entender el judaísmo. Había todo el imperio romano, había una mezcla de culturas enorme, pero esto liberó el evangelio y prácticamente en 300 años todo el imperio romano escuchó el evangelio de Jesucristo. Esto fue una gran libertad y una gran liberación. El Espíritu Santo los guió, evidentemente, a no imponer cargas judaicas a los gentiles, no imponer más de lo que se necesita, como nos dice en Hechos capítulo 15, 28. Entonces, este rabino Marty Waldman recibió una revelación de Dios de que el próximo concilio sería exactamente a la inversa. Es decir, los cristianos gentiles ahora dirán a sus hermanos judíos, tomen el evangelio y sean judíos. No tienen que negar su identidad. Tienen que ser judíos, pero aceptando a Jesús, o sea, a Yeshua. Eso es lo que se llama el judaísmo mesiánico. Pero esto, que si bien ya existe, la iglesia cristiana en el mundo en general tiene que tomar conciencia y abrir el evangelio con libertad a los judíos y que ellos sientan de que pueden ser cristianos, porque durante 20 siglos a los judíos se les dijo, si ustedes se hacen cristianos, tienen que negar su identidad como judíos. Ustedes ya no son más judíos, ustedes son cristianos, por lo tanto no son más judíos. Esto puso una enorme barrera sobre el pueblo judío. Entonces, los cristianos gentiles en un futuro concilio, así como hubo en Hechos 15, tenemos que decir, ahora el evangelio va a los judíos y nosotros como gentiles tenemos que alegrarnos de que los judíos se están convirtiendo a Jesús. Así que esto básicamente es lo que tiene que suceder en este segundo concilio de Jerusalén. La aceptación de Jesús, de Yeshua como Señor, y entender muy bien que los gentiles, ahora lo vamos a ver más en detalle esto, no reemplazamos al pueblo judío. Durante mucho tiempo se enseñó eso, que los judíos reemplazaban, que los gentiles reemplazaban a los judíos, y esto, como vamos a ver, no es correcto bajo ningún punto de vista. Lo que Pablo habló muy claro en Romanos capítulo 11, les recomiendo que estudien profundamente ese capítulo.
ellos son la raíz y nosotros somos las ramas injertadas, dice Pablo. Los judíos mesiánicos durante mucho tiempo se han sentido rechazados, tanto por cristianos como por judíos, como que no encontraban un lugar en el cuerpo de Cristo. Por eso, esta es una sanidad para la herida entre cristianos y judíos. TJC2 se organiza con un comité internacional donde hay 7 judíos mesiánicos y 7 gentiles. Este comité se reúne una vez por año y allí se va expandiendo esta visión a todas partes del mundo. Es muy importante los grupos de oración, donde TJC2 se instala en un país o una región, allí comienza con un grupo de oración y por otro lado se hacen charlas, conferencias, reuniones para difundir esta visión. Así que hay directores nacionales, internacionales, en este caso TJC2, CONOSUR, estamos aquí yo soy el director nacional, María está en la coordinación de oración y difusión, así que nosotros estamos compartiendo esto desde la Argentina, pero ya ven, se van instalando grupos en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Chile. La idea es que esto vaya tomando expansión. Muy bien. Un poquito de historia de cómo es esta teología del reemplazo. ¿Qué es esto de la teología del reemplazo? La teología del reemplazo enseña que el pueblo judío ha sido reemplazado por la iglesia. Desgraciadamente, esta teología se ha instalado mucho en muchas iglesias de la tierra, en iglesias cristianas, en institutos bíblicos, en seminarios, lo cual es completamente equivocado. Se dice que la iglesia es la nueva Israel. Habrán escuchado ese término alguna vez. Esta doctrina comenzó muy temprano en la iglesia cristiana. Ya en el siglo II empezó a haber cristianos que decían, los judíos ya no van más, ahora son los cristianos los que han tomado ese lugar. Está basado en la idea que como los judíos mataron a Jesús como su Mesías, Dios los rechazó a ellos y no tienen más lugar dentro de la redención. La iglesia entonces sería la continuación del judaísmo y los judíos no son más pueblo elegido. No tienen ninguna exclusividad o sea, son uno más. El pueblo judío, dicen ellos, no tiene futuro ni esperanza en los planes de Dios. Ahora el término Israel se refiere a la iglesia en el Nuevo Testamento. Las promesas, pactos y bendiciones han sido trasladados a la iglesia de Jesucristo. Esto todo es un concepto equivocado. Si el pueblo judío ha recibido las maldiciones, si el pueblo judío ha recibido las maldiciones por, dicen ellos, rebelarse a Dios. Ahora, ¿la historia apoya la teología del reemplazo? Al principio parecía que sí, que Dios había rechazado a los judíos, porque Dios dispersó al pueblo judío por las naciones. Ustedes recuerdan, en el año 70 vinieron las legiones romanas bajo el general Tito, que después fue emperador, y destruyó Jerusalén. Y no quedaron, la ciudad quedó destruida, los judíos fueron llevados cautivos y nunca más volvieron a Israel. Entonces parecía, conforme a estos hechos, de que Dios realmente había acabado con el pueblo judío y muchos teólogos cristianos, viendo eso, dijeron realmente no, Dios no los levanta más.
a una generación de la crucifixión de Jesús, el ejército romano había destruido Jerusalén y había prohibido a los judíos vivir allí. Los padres de la iglesia, los que continuaron a los apóstoles, observaron estos eventos históricos y estaban convencidos de que esto demostraba que Dios había terminado con Israel y que la iglesia había tomado su lugar y propósito. Los sufrimientos del pueblo de Israel no terminó con los romanos, sino que continuó en los siguientes siglos. Y desgraciadamente, en parte el cristianismo contribuyó a eso con las cruzadas, con la Inquisición, con otras cosas más. Pero una de las causas del sufrimiento ha sido justamente el antisemitismo de los cristianos. Cientos de años de persecución no significa que Dios ha abandonado a su pueblo. Su historia muestra una fidelidad de Dios, más bien, hacia el pueblo judío. La historia es una muestra del amor de Dios, su vuelta a la tierra, que los judíos han vuelto después de casi 2000 años a la tierra, es increíble, es un milagro. El nacimiento del Estado de Israel es un milagro. Es el único pueblo en la historia de la humanidad que después de 2000 años vuelva a su tierra de origen y se constituya en un Estado. Eso es realmente algo increíble. Su vuelta es el cumplimiento de muchas profecías bíblicas que nos hablan de que el pueblo de Israel volvería a la tierra. ¿Cómo se puede explicar las cosas que ha pasado el pueblo judío? Dios ha mantenido su pacto. Yo, el Señor, no cambio, dice. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. No hay otro grupo en la historia que haya sido tan perseguido y que haya sobrevivido y además florecido, porque es increíble el florecimiento del pueblo de Israel. Un dato, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la mitad de los premios Nobel del mundo son judíos. O sea, un pueblo con una inteligencia, una capacidad, podemos nombrar gente como Einstein y otros, todos judíos de una capacidad, muchos de los científicos del mundo son judíos, tienen realmente algo que Dios les ha dado especial. La historia desaprueba la teología del reemplazo. Debemos amar al pueblo judío porque ellos son importantes para Dios, como nos dice en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. El pueblo judío son amados incondicionalmente y eternamente. El llamado y los dones son irrevocables, dice Romanos capítulo 11, versículo 29. Con ciertos textos bíblicos, los teólogos del reemplazo los utilizan a favor de la iglesia y en contra de Israel. Por ejemplo, el Salmo 108, 12, donde Dios removió nuestras transgresiones. Las removió parece para la iglesia, pero no para Israel. Y no es así. Las removió también para Israel. Dios regenera, Dios recuerda sus promesas tanto a judíos como a gentiles, son promesas irrevocables. Es hora que la iglesia deje de condenar a Israel y en cambio ore por ella y la bendiga. De paso dice Abraham, ¿no? Dice: yo bendeciré a los que te bendigan. Dios le prometió a Abraham que todo pueblo o persona que lo bendijera a él, Dios bendeciría. Y Dios mantiene su promesa. Las personas o el pueblo que bendicen al pueblo judío y a Israel serán bendecidos por Dios. Por eso nos conviene que ellos vuelvan y que estemos cerca del pueblo judío, porque es un pueblo que Dios ha bendecido, a pesar de todos los sufrimientos, pero Dios no ha dejado de acompañarlos. Jesús se lamentó sobre Jerusalén.
sabiendo que la misericordia y perdón por el pueblo judío era mayor que su rebelión, y no serían reemplazados. A pesar de que se rebelaron contra Dios y que fueron parte de la crucifixión de Jesús, no fueron ellos reemplazados en su lugar, o sea, en su relación con Dios. Dios hizo un pacto con Abraham, con Jacob, con Moisés, con David. Ese pacto no cambió, si bien fue afectado por la rebelión, pero Dios mantiene su pacto con el pueblo judío y el pueblo de Israel. Las palabras de Jeremías 33, 25, 26 silencian la teología del reemplazo. Dios está en el proceso de restaurar a Israel. Y si Dios mantiene sus promesas a Israel, entonces los mantendrá con los gentiles, que somos las ramas injertadas. Romanos capítulo 11. Vemos pasajes en el Nuevo Testamento, como Gálatas 3:29. Y si ustedes pertenecen a Cristo con la descendencia de Abraham y herederos según la promesa, pertenecer a Cristo junto con la descendencia de Abraham. Esta promesa es inclusiva y no excluye al pueblo judío, simplemente une a los cristianos gentiles a lo que Dios ya empezó con Israel. Como que el Nuevo Testamento es una continuidad del Antiguo Testamento. No es que el Antiguo es una cosa, el Nuevo es otra, ahora el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Antiguo. No es así, es una continuidad. El Nuevo Testamento, Jesús, todas las citas que hizo eran del Antiguo Testamento. Lo que era la escritura de aquel momento era la palabra de Dios, que eran todos los textos. O sea que Jesús estaba imbuido de la escritura del Antiguo Testamento, y él decía: se va a cumplir hasta el último tilde de la ley. Yo no he venido a abrogar la ley, a quitar la ley, sino a cumplirla. O sea, Jesús era un rabino judío que cumplía totalmente todos los requisitos del judaísmo y mucho más, ¿no? Porque además él cumplió todas las palabras proféticas con respecto al Mesías. Pero él decía: he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel primero. Cuando dijeron, ¿no?, de los gentiles, él atendió a algunos gentiles, pero básicamente su propósito y su objetivo era el pueblo de Israel. Después, obviamente, a partir de Pentecostés se abrió al mundo entero, pero digamos, había una prioridad. El pueblo de Israel era el pueblo con el cual Dios había hecho una promesa, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, con los profetas. Dios había hecho una promesa y Dios no puede torcer sus promesas. Si bien, desgraciadamente, el ser humano se desvía, y el pueblo de Israel muchas veces se desvió y fue disciplinado, y se desvió y fue disciplinado. Pero Dios, que decía: yo mantengo mi pacto con ellos, porque con Abraham hice un pacto, con David hice un pacto, con los profetas hice un pacto, y los pactos de Dios no se pueden romper, permanecen. Y Jesús, bueno, fue el pacto último, el pacto más grande, el pacto que hizo con el pueblo judío y con el resto de la humanidad, pero tomando al pueblo judío como hermano mayor de ese pacto. Por eso es inconcebible que los cristianos nos hayamos alejado de los judíos. Es inconcebible y no tiene nada que ver con el plan de Dios. Fue sin duda una obra del diablo para apartarnos de esa raíz principal. Y lo logró en muchos sentidos, pero ahora Dios está restaurando la relación de hermano mayor de los judíos junto con nosotros los gentiles. Así que Israel, la iglesia, no reemplaza a Israel, más bien se incorpora junto con Israel. La palabra Israel aparece 77 veces en el Nuevo Testamento y no se la puede reemplazar por iglesia. No tiene sentido si uno reemplaza la palabra Israel por iglesia, porque no tiene sentido ni contexto. Se ha acusado que el Nuevo Testamento es antisemítico. No es cierto. Los escritores del Nuevo Testamento, la mayoría eran judíos, y sus palabras fueron fuertes y duras
hacia los líderes fariseos, pero estas críticas que hicieron Jesús, Pablo y Pedro eran críticas dentro de una comunidad, o sea, criticaban a su propia familia, por ponerlo así. Uno critica a su familia, pero uno dice, yo soy de esta familia. O sea, Jesús se sentía judío, Pablo se sentía judío, no se les ocurría no ser judío, pero, por supuesto, hicieron algunas críticas muy fuertes a su propia comunidad. En Efesios capítulo 2, del 11 al 18, es la suma de esta relación que debe existir entre judíos y gentiles. El Mesías, nuestra paz, ha hecho a los judíos y gentiles uno solo, tirando abajo la barrera de la separación y reconciliar a ambos pueblos mediante la cruz. Por Jesús tenemos, por el Espíritu, acceso al Padre. El pueblo judío debe ser restaurado y redimido, no puede ser reemplazado. La Biblia es clara, los pactos de Dios y las promesas de Israel son eternas. Abraham bendice a las naciones de la tierra, Génesis capítulo 2, versículo 3, y a través de esa semilla viene el Mesías, Romanos capítulo 9, versículo 4. Dios recuerda el pacto hecho con Abraham y Dios mantiene su promesa con sus descendientes, Romanos capítulo 9, versículo 4. Jesús vino primero al judío y después al gentil, Romanos 1:16, Mateo 10, del 5 al 7 y 15, versículo 24. Los dos son distintos, pero iguales en Dios, cosa que está muy claro en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Así como el rol del hombre y la mujer son distintos y diferentes, pero iguales ante Dios, con propósitos ante Dios, nosotros estamos unidos como un matrimonio con los propósitos de Dios. Los propósitos de Israel continúan y los propósitos para la iglesia continúan. Los propósitos de Israel y los propósitos de la iglesia ahora se están uniendo, como Dios lo ha establecido, y no pueden ser Israel nunca reemplazado, sino son un complemento. Israel y los gentiles caminando juntos, esperando la gloriosa segunda venida de Jesucristo, porque nos dice la palabra que antes que venga Jesucristo va a haber una gran conversión del pueblo judío y nosotros tenemos que alentar esto y animarlo y estar contentos de que esto esté sucediendo. Así que bueno, todo esto que yo he hablado ahora, tenemos la bendición y el privilegio de que algunos de los fundadores de esta visión van a estar en junio, el 12 de junio, a las 10 de la mañana de Argentina, van a estar hablando mucho más de esta visión y ustedes van a poder escuchar de primera mano esta visión, hacer preguntas a los fundadores y vamos a estar realmente atentos a esto. Después María les va a pasar un flyer. Ahora yo no sé si quieren hacer preguntas con respecto a lo que he hablado. Pueden realmente preguntar a través del chat o en forma directa, como ustedes quieran. Pueden hacer preguntas con respecto a esto que he compartido ahora. Gracias, Pastor Agustín. Tenemos nuevos hermanos que están entrando de Perú o Bolivia, y entre ellos al Pastor David de la Iglesia Anglicana de Perú, de Bolivia, de La Paz. Muy bien, muy bien. Ahí. Hola. Gracias, un gusto conocerlos, Dios los bendiga. Hola, aquí ¿qué atento, tal? pero me van a disculpar, me atrasé un poco. Mil disculpas, gracias. Bueno. Bueno, hemos compartido esta visión. Me gustaría saber qué piensan, si están de acuerdo, si creen que hay cosas que quieren preguntar. Bueno, estamos abiertos, tanto yo como María, a responder. ¿Qué piensan de esta visión? ¿Les parece bien?
¿Les parece coherente? ¿Está sustentada? ¿Qué les parece? Yo quería agradecerle por lo que están haciendo, me parece tan bien todo lo que están enseñando. Yo tengo una pregunta, un poco, Sí. perdón. Estoy plenamente convencida en lo personal de que Dios no ha desechado a Israel, que Él sigue con un plan con los judíos y con Israel física también la tierra. Pero hay muchas personas que dicen que la iglesia es el Israel espiritual. Y yo he escuchado que este no es bíblico, ¿no? Y Claro, estoy, claro. y solo quería confirmar eso, o si tiene alguna más claridad, porque solo para prepararme para las personas Claro. que quizás van Bueno, a ir a... después María te puede enviar el librito sobre la visión de JC2. Ahí está más ampliado lo que yo he explicado ahora en unos minutos. Ahí está mucho más ampliado. Ella te puede enviar el libro, pero ahí está muy claro. El autor del libro es un teólogo muy conocido, Peter Hawken, que nos muestra claramente que esta enseñanza del reemplazo de Israel por la iglesia no tiene fundamento bíblico, pero sí fue algo que propició mucho la iglesia cristiana durante los siglos, por prejuicios, por malos entendidos, pero realmente vemos que Dios ha mantenido su promesa con Israel. Y como dije, la instalación del Estado de Israel es un milagro y que allí se esté, digamos, alabando a Dios. Ahora están yendo los cristianos en la fiesta de los tabernáculos una vez al año, van miles de cristianos de todas partes del mundo a Israel a celebrar esa fiesta y a realmente reconocer al Mesías, a Jesús. Y muchos, como digo, hay congregaciones de judíos mesiánicos en Israel, judíos que se están convirtiendo y reconociendo a Jesús como Señor, lo cual es una confirmación también de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Así que, bueno, lo único que te puedo decir es que tenemos material escrito y videos que te pueden enviar para ampliar este concepto que yo te acabo de enseñar, ¿no? Gracias, Rachel, por la pregunta. Y Susi Marcus va a estar en contacto contigo para enviarte materiales, ¿sí? Buenísimo. Claro. Y tenemos hermanas María Tomaya, Jackie Bellido, que se han acercado también. Si han podido escuchar algo de la enseñanza, pueden hacer alguna pregunta o saludar. Creo que María es de Perú. María Tomaya es de Perú. Sí, la hemos visto en el Zoom alguna vez. Bienvenida, qué bueno. Y Jackie Bellido, Jackie, eres de... Bolivia. Ah, bienvenida, bienvenida. Muy bien. Bienvenida. Bueno, si mientras piensen en alguna pregunta, Pastor Agustín, podemos mostrar algunas de las acciones prácticas de TJC2. Muy bien, eso ¿Sí? estaría muy bien. Creo que María tiene una pregunta, quizás quiera hacer la pregunta ahora mientras empiezo a compartir. Bueno. Sí, más que buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Más que una pregunta, es un comentario que quisiera hacer. Bueno. Sobre lo que usted dijo, ¿no? Dios nunca dejó de bendecir al pueblo judío, a pesar de todo lo que pasó, ¿no? A pesar de los 6 millones o más de 6 millones de muertos por el holocausto. Yo he escuchado, visto y escuchado durante un tiempo cientos de testimonios de la gente que sobrevivió al holocausto.
Y bueno, el corazón se partía, quería escuchar, ¿no? ¿Qué pasó con su vida? ¿Cómo reaccionaron? Lo que más me llamó la atención, aparte de lo atroz, las atrocidades que sufrieron, fue decir de que cuando le preguntaban si siguen creyendo en Dios, ellos respondían, ¿no? Los sobrevivientes, la mayoría de ellos contestaban, por favor, no me hables de Dios. Y otros contestaban, Dios se olvidó de nosotros, ¿no? Entonces ellos en esa época eran niños, eran adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia? Yo creo que el enemigo, eso es lo que quería, su verdadero objetivo era eso, que se olviden de Dios, que mantengan a Dios, porque qué manera más atroz de matar, o sea, tirarle un balazo a una persona que muera es algo ya fuerte, ¿no? Pero que mueran lentamente por hambre o por miedo, es atroz, de verdad. El diablo se ensañó con todo ese pueblo, ¿no? Un pueblo bendecido. Yo decía, Dios mío, es un pueblo bendecido y que le haya pasado esto. Pero, pastor, qué hermoso es escucharle a usted decir esto. Dios no dejó de amar a su pueblo, Dios no dejó de bendecir a su pueblo. Y eso se evidencia ahora, ¿no? Cuando un judío cree en Jesús, se convierte a Jesús, cree que Jesús es el Señor. Eso para mí es un triunfo ante el enemigo, ¿no? Ante el enemigo que quiso robar la fe de ese pueblo, ¿no? De una manera tan atroz. Ese es mi comentario, ¿no? Porque también he llegado un poquito tarde, pero es una tarea tan importante lo que están haciendo ustedes, tan significativa, que sea Dios el que dé la sabiduría para saber guiarnos, ¿no? En todo lo que tenemos que hacer y decir y obrar y bendecir al pueblo judío, ¿no? Conocerlo en verdad y amarlo y bendecirlo, porque muchos cristianos no conocemos, ¿no? Estudiamos la Biblia, pero no conocemos en el fondo, ¿no? Como mi pastora Susana, ¿no? Susana Alcáiz, mi pastora, y ella está siguiendo todo esto, y es una bendición, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias por escuchar. Muy bueno, muy positivo, gracias. Muy bien, pastor. Acá estamos mostrando un momento práctico de la visión TJC2, donde vemos el equipo de intercesión en el año 2019 rodeando con dos rondas, una ronda que es más externa y una pequeña ronda interna, donde vemos hermanos judíos mesiánicos abrazados y nosotros orando todos de la mano de diferentes contextos de fe cristiana, anglicanos, protestantes, evangélicos, carismáticos, todos con un corazón por Israel. Y en este momento estamos pidiendo perdón al pueblo de Israel, a estos hermanos judíos mesiánicos, por todas las cuestiones que el pastor Agustín estuvo comentando sobre la separación. Ahora vamos a ver otra foto también de 2019, donde hay un momento de reconciliación, y acá vemos diferentes líderes, 5 líderes de diferentes denominaciones, ¿no? El pastor Agustín Marsal, la iglesia protestante anglicana, el pastor Rafael evangélico, acá el rabino mesiánico José Lewin, un hermano profesor de estos temas ligados al pueblo de Israel, también anglicano, y un hermano de la Iglesia Católica, un líder del movimiento carismático católico. En este momento, en esta foto, estamos haciendo un pedido de reconciliación, pedido de perdón, lo que lleva a una reconciliación. Luego tenemos para las hermanas del Perú, vamos a mostrar una foto
Si las hermanas del Perú se acercan un poquito a la pantalla, van a ver que estamos aquí. Yo no estoy en la foto, pero estoy tomando la foto. 3 hermanas de Perú en el Museo del Congreso de la Inquisición, donde fuimos a orar en la puerta. No pudimos ingresar porque estaba cerrado, en 2019 también. Oramos pidiendo perdón a Dios por todas las muertes, torturas, persecuciones que tuvieron lugar en Perú a raíz del imperio de la Inquisición en ese tiempo. Esta fue una semilla de reconciliación en el espíritu que pudimos sembrar. Y después tenemos acciones, por ejemplo, en Portugal, para que vean que esto es global. Hermanas y hermanos de todas las congregaciones, o de la mayoría de las que componen esta visión, haciendo pedidos de perdón en Portugal, que fue donde mayor acción tuvo la Inquisición en los años 1500, entre 1400 hasta 1600, sobre el pueblo judío, que no tenía la autorización, no se le permitía ejercer su fe libremente. Y sucedieron muchos episodios dramáticos en estos lugares, ¿no? Ejecuciones en vía pública, en las plazas públicas. Entonces estos hermanos fueron caminando estas zonas pidiendo perdón, alabando a Dios y pidiendo que Dios trajera la sanidad de las heridas. Y una última fotito. Esto es una reconciliación entre valdenses y católicos, también por las heridas entre estos dos pueblos. Y acá algo más local de Argentina, un tiempo de también pedido de perdón a Dios en la Embajada de Israel. Como ven, esto es lo que quedó. Se hizo una plaza, pero acá hubo un ataque en el año 1992 sobre esta embajada. Se destruyó la embajada, un ataque de antisemitismo, y como grupo en ese momento, en el año 2013, fuimos hasta ese lugar y oramos. Y acá tenemos una hermana judío mesiánica, una hermana anglicana, una hermana católica, evangélica y el pastor anglicano. Bueno, por lo menos es una muestra de cómo se lleva a la práctica esta visión de oración. También tenemos un video cortito que pueden ver para tener una cabal idea de esta visión, como es explicada en un corto video que podemos también compartir.
Muy bien, y tenemos unos cuantos videos más en nuestro canal de YouTube que ustedes pueden ver, que están subtitulados, algunos de ellos. Sí, por supuesto, ahí dice Rachel, sí vamos a tener estos videos. Tanto Susana Marcus como Susana Olcay van a estar compartiendo con las hermanas de cada nación. Las vamos a poner en contacto con ellas para que puedan distribuir todos los materiales. Si siguen pensando en preguntas, bueno, puedo ahora, Pastor, mostrar el flyer de la conferencia. Buenísimo. Ahí tenemos el flyer. Prácticamente está el programa en el flyer, así que ahí podés comentar, Pastor, sobre cada orador. Sí. Comenzamos con el rabino Marty Waldman, está allí arriba, fundador de la sinagoga judío mesiánica. Él es un líder muy reconocido en Estados Unidos y en el mundo entero, y es el que recibió esta primer visión, ¿no? Después el segundo, Dan Jasser, es un teólogo también muy importante, que enseña muchos seminarios en el mundo y realmente está muy, muy capacitado y realmente es un gran maestro de la palabra. Después dejamos a Johannes Fichtenbauer, que es un diácono en la Iglesia Católica de Austria. Él es una persona también muy preparado, que él mismo fue nazi. Él fue nazi antes de acercarse ahora a TJ, así que tiene un testimonio muy importante. Su abuelo formó parte de las SS del nazismo, pero Dios cambió su corazón. Y finalmente está Brian Cox, un reverendo de la Iglesia Anglicana Episcopal de Estados Unidos, que trabaja mucho en reconciliación a nivel mundial. Así que todos estos 4 oradores vamos a tener el privilegio de poder escucharlos. Ustedes pueden registrarse allí donde dice TJ2, TJC2, sur@gmail, y pueden registrarse totalmente gratuito y pueden invitar a todas las personas que ustedes quieran. Así que les invitamos para el 12 de junio estar participando en esta importante reunión que realmente va a ser muy buena y vamos a poder ser bendecidos con todas estas visitas. Así que queremos que todos ustedes participen, inviten a gente. Ahí dice 10 de la mañana de la Argentina, así que calculen ustedes, con creo que diferencia con Perú 2 horas, ¿no? Y con Bolivia 1 hora. Ustedes calculen qué hora va a ser en su respectivo país. Pero va a ser una conferencia muy buena que realmente nos va a enriquecer muchísimo y podemos realmente aprovechar esta oportunidad. Así que queremos invitar a todos y todas a que puedan participar de esta reunión. Muy bien, y también en esta oportunidad Susi de Bolivia y Susi de Perú van a estar tomando nota, van a estar haciendo las inscripciones, así que si quieren, las chicas pueden poner en el chat, aunque ya después se van a conectar, su dirección o su WhatsApp para Perú y para Bolivia. Y mientras, Pastor, puedo pasar un videíto más, que a esta hora está bueno ver un poco de video, ¿no? A esta hora tan tarde. En Argentina ya son casi las 11 de la noche. Bueno, así que vamos a pasar un videíto cortito. Van a ver ahí al fundador de la visión y al teólogo de la visión. Bolivia es 1 hora menos, es verdad. Así que ahí vamos. Ephesians 3 declares that once the Jews and Gentiles are together, just by the very fact of our being together, of being unified, makes a declaration into the heavens that the Messiah, that Jesus, that Yeshua, was and is victorious in the atoning work that he made
and in the breaking down of the partition, the wall of partition, bringing Jews and Gentiles together. And it really decried the end of satanic control over the world and the return of the Messiah himself. It was a huge vision when I first received it. I still get very excited about it, but I have to say I've mellowed as the years have gone by, because I see now that the process that God has taken us through, all of us together, there are about 12 of us, the process that he's taken us through over the years has borne so much fruit in restoring unity between Jews and Gentiles in the body of Messiah, that I feel in great part that was the Lord's heart to begin with, just to get us off the couch and moving in this direction, so to speak, and that would bear much fruit. And we have seen much fruit. We've seen great fruit from it. From the Gentile side, this means that we have to confess the sins of the past. And so in the unfolding of TGC2 through the years since 1996, there has been always a concern that there should be repentance, confession of the sins that were committed, and particularly against God's order of Jew and Gentile, and therefore against all the sins that were committed, denying the place of the Jew and excluding a Jewish witness from within the church. La verdad, Sí. muchas gracias. Me agrada mucho toda esta enseñanza. Y quería Bueno. decirle a la Susana en Lima que sí he puesto algo al chat, que sí hay muchos niños y jóvenes y adolescentes que aman a Israel, que hacen bailes judías y que hasta que tengan amigos en la embajada de Israel. Y son niños que antes estuvieron en la calle y viven ahora en una casa de transformación. Y se les enseña toda esta enseñanza, que amamos a los judíos, que son nuestros hermanos, que nosotros podemos aprender mucho de ellos. La verdad, como dice la palabra, que también que Dios ordena que hacemos las fiestas de las cuales habla la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿no? Las fiestas que festejan en Israel y festejan los judíos en todo el mundo, es una gran bendición. Bueno, queremos seguir en contacto. Pidan material si necesitan conocer más. María o Susi de Bolivia o Susi de Perú les puede enviar. Pero bueno, queremos seguir comunicados y, como dijimos, alentarlos a que puedan inscribirse en esta importante conferencia del 12 de junio. Realmente va a ser muy bueno y ustedes van a poder aprovecharlo. Así que queremos en esta noche entonces despedirnos. La alegría de haber conectado con ustedes, de haber estado participando. Así que bueno, nos vamos a ir yendo en esta noche. No sé si hay algo más que decir, sino alguien que pueda orar, cerrando la reunión con oración. Va a estar orando Susi Olcay. Lo que podemos decir es que las animamos y los animamos a que cada hermano o de Perú o de Bolivia se conecte con Susana Marcus de Bolivia y Susana Olcay de Perú, que son nuestras representantes, las representantes de esas dos naciones para esta visión. Amén. Así que, Susi, esperamos. Gracias, Pastor Agustín, por todo lo que compartiste. Bueno, Gracias, porque siempre es bueno volver a escuchar la visión, algo que refresca lo que está haciendo Dios en este tiempo. Si el pastor de la iglesia anglicana y la hermana Lidia, que están presentes, quieren hacer algún saludo antes de que Susi Olcay cierre con oración, Bueno, pueden abrir sus micrófonos, están invitados a compartir. Las damas primero. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y ha sido algo educativo lo que
ha dicho el pastor, ¿no? Y sí, me he quedado impresionada por todo, por este programa TJC2, y gracias por incentivarnos, por todas las cosas y compartir. Como le había dicho antes a la hermana, todos hablamos el mismo idioma, y gracias por eso le doy al Señor y por escuchar al pastor también. Y muy buena su enseñanza. Y sí, he quedado un poco así, para empezar a leer todo, he anotado acá todos los textos que he dicho para poder ver, ¿no? Y inmiscuirme o estar siempre presente en la presencia del Señor, ¿no? Y muchas gracias, pastor, muchas gracias, hermana María, y a todas las hermanas, gracias también. Buenas noches. Buenas noches, Livia, gracias. Gracias por sumarte. Y el pastor, ahora... Muchas gracias. Una alegría ver que hay hermanas aquí de Bolivia también. Me ha alegrado el corazón. Un gusto conocer a todos. Gracias, hermana María, por invitarme, y reverendo Agustín, un cálido abrazo, y vamos a orar unos por otros, un avivamiento. Me ha gustado mucho escucharlo, me ha dejado pensando, y que Dios los bendiga pues a todos. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Bueno, gracias. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Entonces, Susana, escuchamos el cierre con tu oración. Te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo que hemos tenido, por haberse mostrado la visión, por haber permitido que determinadas personas escogidas por ti, Señor, hayan recibido esta charla, y que haya sido de beneficio para su espíritu, Señor, y para que se alimente esa pasión por el pueblo de Dios, por tu pueblo, Señor, por los judíos, por esa reconciliación con los gentiles. Gracias te damos, bendiciones eternas para cada uno de los participantes, y también por el pastor Agustín y la hermana María. Gracias, Padre, gracias, bendito Dios. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Muchas gracias, Susi, por tu oración. Dios bendiga a Perú, Dios bendiga a Bolivia, también Alemania, Inglaterra, Argentina. Hay hermanos de otras naciones que están haciendo misión en sus naciones. Y está entrando alguien un poco más tarde, así que le damos la bienvenida y ya nos tenemos que ir cerrando. Pero vamos a tener la semana que viene una charla abierta. Ustedes, si quieren visitar el canal en YouTube, van a encontrar muchísimas charlas. Ya estamos en la charla número 24. La semana que viene vamos a tener un hermano de Paraguay. Así que con eso ya nos despedimos, para que no nos perdamos en la nube, sino que estemos conectados como el Señor nos esté guiando. Amén. Amén. Así que bueno, vamos cerrando entonces. Si quieren, abran sus micrófonos y nos saludamos. Chao. Nos saludamos. Chao, chao. Bendiciones para todos. Agustín, gracias. Chao. Gracias. Lucía, Rachel, María, Karina. Gracias, hermana María. Gracias, María, también. Lucía, Rachel, gracias. Daniel, Coaquira. Livia, muchas gracias por participar. Chao, tocaya. Karina. Susana. Las hermanas Susana, muy bien. El pastor David. Y muy bien, nos vamos yendo, pero muchas gracias, muchas gracias. Chao, María, nos hablamos.